Intervención pedagógica en el desarrollo del pensamiento de los niños de transición y primero a través de estrategias didácticas involucrando el entorno histórico-cultural. Sutatausa, municipio cundinamarqués, ubicado al norte del departamento, a 70 kilómetros de Bogotá y con un piso térmico de 2.550 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 14 grados centígrados y una población aproximada de 5.600 habitantes. Sutatausa cuenta con 13 veredas. La economía en la mayoría se desarrolla en minifundios y en 2 veredas se desarrolla la extracción minera del carbón bajo tierra. Sutatausa en lengua chibcha traduce pequeño tributo y fue fundada en el año de 1557 por don Hernán Pérez de Quesada. Sutatausa cuenta con una institución educativa departamental integrada, dividida en 10 sedes rurales de primaria y una sede urbana Luis Boada, además de una sede de básica secundaria y técnica agroindustrial, una jornada de sabatinos para educación de adultos, acogiendo a más de 1.300 estudiantes entre niños, niñas y jóvenes. Las sedes en las que se va a realizar el proyecto de investigación son la sede Luis Boada en la zona urbana y la sede Peñas de Cajón en un ambiente rural en la vereda de su mismo nombre y ubicada en zona minera. A través de este cuento queremos dar a conocer la intervención pedagógica que se realizó buscando desarrollar el pensamiento de los niños de transición y primero a partir de estrategias didácticas involucrando el entorno histórico-cultural del municipio. Y cambiamos este cuento. Había una vez un pueblo llamado Sutatausa, en donde habitaban unos niños de los grados preescolar y primero de las sedes Luis Boada y sede Peñas de Cajón. Eran 42 y 30 niños respectivamente de la institución del municipio. Estos eran niños muy activos y receptivos, pero un poco asustados y a la expectativa. Vivían un poco tristes en su escuela porque sus padres y profesores les decían que no sabían leer ni escribir. Se sentían angustiados porque no entendían algunas letras y palabras. Y era muy aburrido escribir varias veces las mismas palabras y copiar hasta el cansancio. Los profes veían con preocupación que los niños, no solo los pequeños sino también los grandes, tenían pereza de leer y no querían escribir. Y por eso no les iba muy bien en algunas pruebas que les hacían, como las pruebas saber y algunas internas de cada aula. Y tampoco se sentían motivados a leer y a escribir. Empezaron a preguntar a sus compañeros, profesores de los cursos superiores qué dificultades tenían sus estudiantes en lectura y escritura. Algunos pensaban únicamente en los problemas de ortografía y grafía, pero no en la verdadera importancia de los procesos. Se llegó entonces a la conclusión que el problema estaba en que no se desarrollaba pensamiento lógico-verbal en los niños desde la etapa inicial. Entonces, ¿por qué no pensar en algo que mejorara la actitud de los niños hacia la lectura y la escritura y a la vez ayudara a tener mejores resultados en las pruebas? Los profesores pensativos y preocupados por esta situación se reunieron y conversaron sobre cómo podían enseñar de forma agradable y divertida para que los niños fueran felices. Fue así como surgió la pregunta de investigación. ¿Cómo se logra influenciar el desarrollo del pensamiento lógico-verbal de los niños de transición y primero para enriquecer la oralidad, lectura y escritura, desde la implementación de estrategias didácticas en el aula y la integración del entorno histórico-cultural del municipio de Sutatausa? Reflexionaron entonces acerca de sus prácticas y se dieron cuenta de algunos desaciertos y cosas por mejorar. Fue entonces como algunos de ellos comentaron lo que estaban aprendiendo en un lugar muy interesante llamado universidad y empezaron a leer, a investigar y a cambiar su forma de planear y diseñar unas estrategias muy interesantes. Pero, ¿cómo pensaban hacerlo? Se les ocurrió entonces plantear unos objetivos. Objetivo general: potenciar el pensamiento de los niños de transición y primero para mejorar los procesos de oralidad, lectura y escritura a través de
estrategias didácticas involucrando el contexto histórico, cultural del municipio. Objetivos específicos. Implementar estrategias didácticas en el aula como lectura dialógica y conciencia fonológica que promuevan el desarrollo del pensamiento de los niños y niñas de transición y primero. Fortalecen el desarrollo de pensamiento con actividades de observación, predicción y relación mediante rutinas de pensamiento que faciliten el acercamiento a la oralidad, lectura y escritura en los niños de transición y primero. Aprovecha la riqueza cultural del municipio como un recurso pedagógico en los procesos formativos encaminados al desarrollo del pensamiento, recuperando la tradición oral, el reconocimiento de la historia y el análisis pictográfico de los niños de transición y primero. Empezaron a planear, a leer y a escribir acerca de los cambios y estrategias que podían utilizar, siempre apoyándose en teorías e investigaciones realizadas, además de observar cautelosamente y escuchar las necesidades y saberes de los niños en cada una de las aulas y contextos. A partir de este momento, todo cambió en la escuela. Ahora en los salones habían rincones muy lindos de lectura. Los niños descubrieron que sabían leer imágenes, afiches, pancartas, dibujos, expresiones y muchas cosas más. Los niños jugaban con las letras, se divertían leyendo con todo lo que había en el entorno. Además, los niños descubrieron la importancia de escribir siempre con una intención, para comunicarse con sus padres y compañeritos, para describir algo o para informar. Los profes se veían más contentos e interesados por hacer cosas novedosas. Leían mucho y algo muy raro. Ya no hablaban tanto, sino que dejaban que los niños construyeran y los escuchaban. También empezaron a realizar actividades diferentes y muy divertidas, a partir de las planeaciones de unidades didácticas que ellos mismos elaboraron teniendo en cuenta el entorno de los niños. Estas planeaciones contenían actividades de 3 estrategias que seleccionaron para mejorar en los niños la lectura, escritura y oralidad. Con estas coplas damos inicio y estrategias conocerán. Si están atentos a nuestro escrito, muchas cosas aprenderán. La primera estrategia la empezamos comentando para que se escuche lindo, te lo decimos cantando. La lectura dialógica, estrategia para aprender. Con lecturas compartidas entendemos a leer. La conciencia fonológica es basada en muchas cosas, letras, palabras y sonidos, rimas, juegos y hasta prosas. La tercera estrategia es la rutina del pensamiento. Veo, pienso y me pregunto es una parte de este cuento. Mediante la lectura dialógica se lograron cosas maravillosas. Es así como al implementar la lectura diaria en el aula y en casa, se logró motivar a todos los niños y a sus familias a leer no solo cuentos, sino diversidad de literatura. Además, conocieron las siluetas y características de muchos textos. Se compartían experiencias y se dialogaba de muchos temas. La lectura dialógica, además de desarrollar la imaginación, fomentó los momentos de relación y compartir entre los niños, padres y profesores. También los niños cada vez hablaban más de diversos temas y utilizaban vocabulario amplio y variado. Además, se empezaron a interesar por escribir sus anécdotas, historias, cartas y, en fin, diversidad de producción escrita. Por otro lado, la lectura dialógica ayudó de forma especial a desarrollar comprensión lectora y brinda herramientas para predecir, que es pensar sobre el pensamiento, o lo que se conoce como metacognición, ayudando a tener control sobre la lectura, descubrir el propósito del autor y hacer la retroalimentación personal. Pero esto no es todo. Los niños se interesaban cada vez más en conocer los sonidos de las letras mediante juegos con fichas, letras y dibujos para así poder leer y escribir algunas palabras interesantes para ellos.
Jugaban a hacer rimas con los sonidos finales de las palabras y a mezclar letras y sílabas para formar nuevas palabras. Todo esto se logró al implementar la conciencia fonológica en las aulas de clase. Algo también muy importante que pasó en la escuela fue que los niños conocieron y visitaron algunos lugares muy bonitos e interesantes que no sabían que había en su pueblo. Escucharon y aprendieron historias del municipio. Además hicieron muchos trabajos como dibujos, pinturas y trabajos artísticos en donde plasmaron su pensamiento y lo hicieron visible para los demás. Fue divertido conocer toda la riqueza histórica y cultural de Sutatausa, así como escuchar a los abuelitos y a otras personas que contaban cosas fantásticas del municipio y de su historia. A partir de esto aprendieron a leer y a escribir muchas palabras y además podían contar a sus familias todo con un vocabulario amplio. Para lograr esto, los profes leían mucho y ellos también conocieron personas que les ayudaron a realizar mejor su trabajo. Para nuestra investigación tomamos algunos autores. Piaget es uno de ellos, Salmon, Vygotsky y Rita Flores. Piaget dice en sus escritos sobre el desarrollo cognitivo la importancia del conocimiento inicial en todos los niños. Vygotsky habla del lenguaje como papel fundamental, no se puede considerar fuera del contexto social. Cuando el niño aprende y goza del lenguaje oral y escrito, Vygotsky nos señala que comunicarse es muy bonito. Rita Flores nos señala la escritura como ejemplo, que es factor de enseñanza, pero siempre es muy complejo. Las habilidades que un niño desarrolla, observa, predice y relaciona, esto dice Amestor de Sánchez cuando en sus escritos los menciona. Ángela Salmon insiste que este es el mejor mensaje, usar representación simbólica como un mayor aprendizaje. Richard y Perkins son muy claros al hablar del aprendizaje del pensamiento visible, son hábitos que dejan mensaje. Al realizar esta investigación, los profes lo hicieron de tal forma que se analizaron las dinámicas de aula con relación a las estrategias que se implementaron en el proceso de enseñanza y los alcances que tuvieron en el proceso de aprendizaje y los llamaron de una forma muy bonita: investigación, acción pedagógica. Además se hizo de manera cualitativa, pues se registraron las experiencias en forma descriptiva de los procesos comunicativos de los niños de los grados de preescolar y primero. También se puede decir que esta investigación es de tipo longitudinal porque se implementaron las estrategias propuestas para desarrollar con los niños de transición y primero y luego se hizo el análisis cualitativo para mirar qué transformaciones, hallazgos o cambios se obtuvieron en el desarrollo de las habilidades de lectura, escritura y oralidad. Como la investigación se realizó a partir de la experiencia en cada una de las aulas, los actores de la misma eran los estudiantes y docentes. Dentro de esta fue muy interesante desarrollar fases o momentos como el diagnóstico y reconocimiento del problema. Luego se hizo el plan de acción, después se ejecutó el plan, es decir, las estrategias, haciendo la observación de los resultados y por último se hizo la reflexión y la retroalimentación del proyecto. Para realizar todo esto se utilizaron unos instrumentos de recolección de la información, tales como entrevistas, diarios de campo, matrices de evaluación, planeación de unidades didácticas, que sirvieron para analizar la problemática, la propuesta y los alcances de investigación. Dentro de este proyecto surge un tema muy importante y es el de analizar unas dimensiones. Esas dimensiones tienen que ver con el desarrollo del pensamiento, la forma de enseñar y de aprender. Finalmente, y después de implementar estas estrategias, se determinó que en la utilización de la interacción con el texto, el niño es quien cuenta la historia utilizando vocabulario variado y amplio, dando el fortalecimiento en la oralidad, realizando secuencias de forma coherente y por consiguiente mejorando la motivación a leer, escribir y hablar. Además se crea en los niños la conciencia fonológica que los lleva a conocer e interesarse por aprender el sonido y la relación de los fonemas para dar sentido a una palabra y a una frase. Las estrategias y el trabajo en cada salón de clase y la relación con el entorno hizo que estos niños y los profes cambiaran mucho.
Los niños eran niños felices, capaces de narrar e inventar historias fantásticas, de reconocer textos, de inferir las ideas de un texto, de hablar y preguntar sin ningún temor. También aprendieron a leer y a escribir lo que necesitaban para comunicarse y a potenciar el pensamiento, mejorando las habilidades comunicativas. A los profes se les veía más felices y entusiasmados por enseñar y aprender de los niños, contagiando a los compañeros docentes, a los padres de familia y en general a toda la comunidad. Ahora son escuelas transformadas en donde todos aportan al aprendizaje colaborativo y eficaz. Y colorín colorado, este cuento no termina, apenas inicia y es la búsqueda para mejorar estos procesos comunicativos e implementarlos en los primeros grados de la institución y continuar fortaleciendo en los demás grados, potenciando el pensamiento lógico-verbal para lograr jóvenes y personas lectoras y escritoras expertas. La investigación surge a partir de las reflexiones hechas en los diferentes seminarios de la maestría. Se ha logrado transformar muchísimo mi práctica docente, especialmente en el desarrollo del pensamiento, en la forma de enseñar y de aprender. Esto motivado a la lectura y a la escritura inicial, teniendo en cuenta también diferentes autores que rescatan la trascendencia de motivar estos procesos en los primeros grados. También he logrado cambiar y mejorar la forma de planear, utilizando diferentes estrategias en el aula y haciendo una autorreflexión diaria de mi práctica educativa, siempre pensando en la realidad y en el entorno de mis estudiantes, y especialmente en la importancia de motivarlos en estas edades a leer y a escribir de forma divertida y agradable. Bueno, lo más importante que hemos aprendido en esta maestría es nuestra transformación pedagógica, nuestra transformación en el aula, cómo debemos enseñar. Eso a través de la formación que nos ha dado la maestría y la universidad, pues hemos aprendido que existen muchas posibilidades de hacerlo. A través del aprendizaje, de la enseñanza, del pensamiento, pues buscamos la manera de que los estudiantes desarrollen mejor sus capacidades. A través del proyecto de investigación hemos generado 3 estrategias que nos ayudan a fortalecer todo lo que hemos aprendido a través de la maestría. Estas estrategias buscan eso, mejorar el aprendizaje de la lectura, de la escritura y de la oralidad. Por eso en este proyecto queremos mostrarlo y esperar que sea el fruto y el futuro de nuestra institución, que eso es lo que queremos plantear. Gracias a la participación en la maestría y en el proyecto de investigación, me permitió hacer una reflexión frente a mis prácticas pedagógicas en el aula, y gracias a estas reflexiones se logró implementar nuevas estrategias y actividades que ayudaron a generar un impacto positivo y una transformación en nuestros estudiantes como en nosotros mismos. Usualmente, como docente, mi punto de atención era dado más en el proceso de aprendizaje. Ahora apunta más al desarrollo del pensamiento, permitiendo que los niños lo hagan visible a través de actividades y estrategias implementadas en el aula. Es importante hacer una buena planeación de nuestras clases, ya que nos permite mejorar en los procesos de aprendizaje, enseñanza y pensamiento. También es fundamental tener en cuenta el contexto y las necesidades de cada uno de nuestros estudiantes. Gracias a la maestría y a los diferentes seminarios tomados en la Universidad de La Sabana, cambió mi práctica pedagógica en cuanto a mi forma de planear, donde surgieron la implementación de 3 estrategias, las cuales permitieron mejorar los procesos de oralidad, lectura y escritura, especialmente en los niños del nivel inicial, siempre teniendo en cuenta sus saberes previos y el contexto social y cultural.